Hermanos, quiero invitarlos que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, el capítulo 15. Vamos a leer los versículos 33 al 41 para empezar una oración. Luego vamos a ir a los versículos 21 al 32 y luego vamos a entrar en la preparación, el comienzo. Vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús esta mañana. Marcos 15, 33 al 41. Déjenme leérselo en voz alta. Ustedes por favor síganme con sus Biblias y luego una oración y luego el tiempo del mensaje. Dice Marcos 15, 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo que tú nos concedes, Señor, donde podemos escudriñar tu palabra, Señor, donde podemos aprender, Señor, acerca de ti, Señor, acerca de tu plan de redención para nosotros, Señor, para los pecadores. Gracias por tu amor por nosotros, Señor, que aún siendo nosotros pecadores, Señor, tú insististe, Señor, en amarnos, Señor. Gracias por tu plan maravilloso, Señor. Gracias por Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, que ha bajado, Señor, para ser sacrificado por un mundo pecador, Señor. Y te damos gracias porque tenemos la esperanza, Señor, de la vida eterna a través de Él, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra esta mañana. Señor, al mismo tiempo pedimos por la situación, Señor, que existe en el mundo hoy en día, Señor. Te pedimos por las personas, Señor, enfermas con este virus, Señor. Te pedimos por las personas que cuidan de ellos, Señor, incluyendo los doctores, Señor, los enfermeros, las personas que trabajan dando primeros auxilios, Señor. Rogamos que tú le des sabiduría, fortaleza, Señor, para cuidar de las personas infectadas, Señor, y afectadas por el virus. Te pedimos también, Señor, por los líderes, Señor, del gobierno, los líderes y sus ayudantes, Señor, que están haciendo decisiones, tomando decisiones, Señor, acerca de esta pandemia, Señor. Y Padre, como en otras veces, Señor, te pedimos misericordia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en control y sabemos, Señor, que tú tienes la respuesta, Señor, a este virus, Señor. Y tú lo sabes todo, Señor, y tú sabes cómo lidiar con esta enfermedad, Señor. Sin embargo, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques a través de esta pandemia y que, Padre, podamos ver tu gloria a través de ella, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quería que pudiéramos para, como una manera de introducción, volver al capítulo 15 y leerles acerca de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y vamos a leer del capítulo 15, los versículos 21 al 32, y luego podemos entrar en el mensaje de hoy acerca de la muerte de Jesús. Esto dice a Marcos
15, 21 al 32. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contados con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Quería leerle este pasaje porque vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús, pero quería hablarle un poquito acerca de cómo fue la crucifixión de nuestro Señor. Y tradicionalmente nosotros celebramos la muerte del Señor alrededor, en la Semana Santa celebramos la pasión del Señor y el Viernes Santo celebramos la muerte del Señor. Y pensando cuando yo era niño, las cosas que se hacían alrededor de este día, ¿verdad? En la República Dominicana, yo como niño, era un tiempo muy sagrado, ¿verdad? Era un tiempo bien religioso, ¿verdad? Me acuerdo que no se podía hablar en voz alta durante este tiempo. Me acuerdo que no se podía comer carne en el Viernes Santo. Y en realidad me parece una tradición, ¿verdad? Donde mi mamá me decía no podíamos comer carne porque era viernes y los viernes en Cuaresma no se podía comer carne. Y no se iba a la playa, no se iba a diversiones, ¿verdad? Durante ese tiempo. Era un tiempo muy, muy solemne. Y me parece que a través de los años esta práctica ha cambiado. Me acuerdo que luego, para este tiempo, muchas personas iban a la playa y se ha convertido en un otro día de fiesta, ¿verdad? Pero quería hoy hablarle un poquito acerca de la muerte del Señor y quería decirle que muchas personas, el tema de hoy, que muchas personas presenciaron la muerte de Jesús por los pecadores. Y este es el tema de hoy y verdaderamente este es el significado, este es el verdadero significado del Viernes Santo. El verdadero significado de que Jesucristo murió por los pecadores, de que murió por todas aquellas personas que creen que Él fue el sacrificio digno, aceptado por Dios para tener salvación, para tener perdón de los pecados, y que en este día, por tradición, se celebra que Él murió. Y me parece, ¿verdad?, una buena idea de compartir lo que dice la palabra acerca de este día y compartir un poquito acerca de qué sucedió ese viernes donde el Señor murió. Entonces, pero el tema de hoy es que muchas personas presenciaron la muerte de Jesús por los pecadores. Y entonces quería organizar las palabras que voy a compartir con ustedes acerca de quiénes fueron los que presenciaron la muerte de Jesús. ¿Quiénes fueron los que presenciaron la muerte de Jesús?
Y empezando con esto, quiero decirle que ¿quiénes fueron los que presenciaron la muerte de Jesús? Primero, Dios. Dios, primero que todo, Dios estaba allí. Dios Padre estaba allí. Y miren lo que dice el versículo 33 de este pasaje de Marcos 15. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta significa las 12 del mediodía. Se puso oscuro al mediodía. No sabemos si fue el mundo entero o solo en la área de Jerusalén, pero se puso oscuro el día, empezando a las 12 del día, cuando se supone que el sol estuviera más brillante. Los que estudian la Biblia dicen que no pudo ser, dice que pudo ser una tormenta de arena o que pudo ser un eclipse. Algunas personas han descartado la idea del eclipse porque para esta época del año no sucedían eclipses, había una luna llena para este tiempo normalmente. De todos modos, podemos concluir que las tinieblas quiere decir que oscureció el cielo como señal del juicio de Dios. Y es por esto, porque esto es lo que dice en la Biblia. En Isaías 5:30 dice, en aquel día bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada, y la luz se ocultará tras negros nubarrones. Amós 8:9 también dice, más claro, en aquel día afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Esto es lo que dice Amós. Entonces, yo en mi corazón creo que Dios estaba allí y que Él quería dejar saber de que a pesar de que Él fue quien envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, Él no estaba de acuerdo en cómo estas personas pecadoras trataron a su Hijo. Y él demostró su conflicto con esa manera de que su Hijo muriera al oscurecer el día durante el tiempo que más brillante estaba el sol. La hora novena significa las 3 de la tarde. Quiere decir que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cuando murió el Señor, el cielo oscureció porque Dios estaba allí. Amén. Y dice el versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La relación tan unida del Hijo y el Padre es rota. Si usted lee la Biblia se da cuenta, en los evangelios especialmente, de que Jesucristo siempre decía, mi Padre y yo somos uno. Desde el principio del tiempo, el Padre y el Hijo han tenido una relación íntima, de amor, unida, hasta que llega este momento, hermanos, donde la relación es rota, porque en ese momento Jesús se siente abandonado. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor descarga su ira sobre su Hijo por el pecado de todo el mundo. Y cuando Él dice, Dios mío, Salmo está clamando, citando el Salmo 22:1. Cuando Él lo dice, es más bien citando el Salmo 22:1, que dice así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. En ese momento, Dios descarga su ira y se separan el Padre y el Hijo. Y Jesús fue tratado como un sustituto por los pecadores. Y de nuevo, esa relación es rota. Y Jesucristo sufre la descarga del Señor que merecíamos tú y yo. El castigo que merecíamos nosotros, Dios lo puso todo sobre su Hijo inocente. Y Jesucristo lo siente. Y siente esa separación. Imagínense, hermanos,
todos los pecados del mundo, de todo el mundo, habido y por haber, en los hombros del Señor Jesús. Y Él siente ese peso, siente esa separación. Y en ese momento, Él dice, Dios mío. Noten que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dice Padre, como siempre ante los evangelios. Esta muerte sustituta se explica muy bien en 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto es un gran versículo, hermano, rico de enseñanza. Miren lo que dice al principio: al que no cometió pecado alguno. Jesucristo fue perfecto. No había nadie que podía ser sacrificado por los pecados nuestros, por los pecados del mundo. La Biblia dice que no hay una persona justa, no hay uno solo. Entonces nadie podía hacer el sacrificio. Ni tú ni yo podíamos ser sacrificados porque todos somos pecadores. Pero Dios, en su misericordia, al ver eso, decide enviar a su hijo inocente, que no había cometido pecado alguno. Y lo envía para poder ser el sacrificio, para ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese cordero sin mancha. Y no podía ser ningún hombre, ninguna mujer, sino que Dios reconoció que solamente Él podía hacerlo, porque Jesucristo podía ser ese cordero sin mancha y ese cordero perfecto. Amén. Y eso es lo que dice el versículo: al que no cometió pecado alguno, Jesucristo, el único que caminó sin pecado, el único hombre perfecto, y Dios lo envió, y Jesucristo bajó para poder ser sacrificado por nuestro pecado. Pero más allá dice, por nosotros Dios lo trató como pecador, hermanos. Esto es lo que está diciendo, que por nosotros, por amor. Cuando dice por nosotros, lo único que podemos pensar es por amor. Porque Dios nos amó, ¿verdad? Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La motivación, si ustedes examinan ese versículo, es amor. Y por eso aquí en 2 Corintios 5:21 dice, por nosotros Dios lo trató como pecador. Lo trató como pecador porque él no había pecado en él. Pero él derramó su ira. El Señor derramó todo el castigo. Todo lo que merece el pecado en cuestión de castigo, lo que merece el pecado, lo descargó sobre Jesucristo, ¿verdad? Y lo trató a él como un pecador. Es lo que dice 2 Corintios, pero más allá dice, mire, este versículo me emociona, hermano. Dice, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y esto es lo que significa, hermano. Esto es lo que significa para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Para que si tú crees en Cristo, si tú crees en él y confías en él y te arrepientes, abandonas tus pecados, entonces Dios no te mira como un pecador, sino que te mira justo como su hijo. Dios te pone la justicia de su hijo si tú crees en él. Y eso es exactamente lo que dice en ese versículo. En la cruz, Dios demuestra no solamente su justicia, también su amor por pecadores. En la cruz, todas estas cosas llegan, ¿verdad? El amor de Dios, misericordia por los pecadores. Misericordia es, hermano, lo que nosotros merecemos, Dios no nos lo da. Nosotros merecemos el infierno. Somos pecadores, hemos roto la ley de Dios. Pero Dios en la cruz nos muestra misericordia. Él envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y nos da el camino de llegar al cielo por su misericordia. Porque Él dice, esta persona no tiene manera de ser salvo, pero yo lo voy a amar y yo voy a darle lo que aún no se merecen. En la cruz se ve la misericordia de Dios, pero no solamente la misericordia, sino que también se ve el perdón de Dios. Dios te ofrece perdón por tus pecados a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. De hecho, el Señor Jesús desde la cruz
ora por el perdón de los pecadores, de las personas que lo están crucificando. Cuando Él dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El Señor está intercediendo por los pecadores al ofrecerles perdón, hermanos. Se necesita, Señor. No solamente el perdón, pero también en la cruz podemos recibir la liberación del pecado. Porque la Biblia dice que todas las personas antes de Cristo somos esclavos del pecado, hermano. Estamos pecando, todos somos pecadores, pero en la cruz el Señor nos da el chance de que seamos liberados, de que no tenemos que pecar, hermanos. Porque cuando recibimos al Señor, recibimos su Espíritu, que nos ayuda a vencer las tentaciones del pecado. Hermano, todo esto sucede en esta cruz. Y mucho más, y mucho más. Ahí, con Jesús, también estaban los dos ladrones. En el Evangelio de Marcos, lo vamos a examinar, pero Marcos no le gusta decir muchos detalles. Él dice las cosas más importantes y sigue. Pero quería decirle que ahí con Jesús también estaban dos ladrones. Usted se acuerda de la historia. Y el Señor demuestra amor por uno de ellos, uno de estos ladrones, cuando el hombre se arrepiente. Cuando el hombre se arrepiente, Jesucristo demuestra amor. Dios demuestra amor al permitir que este hombre se arrepienta. Un ladrón, una persona que fue, que básicamente lo juzgaron y lo hallaron culpable de estar en contra del gobierno romano. Él estaba tratando de levantar como otro gobierno o ir en contra del gobierno romano y lo castigan y ahí está, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero mira lo que dice Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente, Jesús le dice en Lucas 23:43, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Jesús le asegura que iban a estar juntos en el cielo en ese momento. ¿Quiénes más fueron los que presenciaron la muerte de Jesús? La palabra dice algunos. Dice el versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Según la leyenda judía, Elías, el profeta Elías, regresaría para salvar a los judíos en gran peligro. Y esto también era una burla dirigida a Jesucristo, que él se había declarado que él era el Mesías. Y estos soldados, estos líderes judíos, se están burlando del Señor ahí mientras está en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 36, y corrió uno de estos algunos, corrió y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarle. Más burlas. Los soldados romanos eran los peores cuando se refiere a maldad, cuando se refiere ellos eran veteranos en esta clase de ejecuciones y eran en realidad terribles, ¿verdad?, en su comportamiento, pero eran inocentes en el sentido, hermanos, de que no sabían lo que estaban haciendo. Y por eso el Señor Jesús dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero ellos se están burlando, hermanos. Estas personas se están burlando. Los soldados, los judíos que estaban ahí, los líderes religiosos, se están burlando del Señor mientras Él está colgando de la cruz. El vinagre, dice que le dieron vinagre, era un vino barato, que era comúnmente consumido por los soldados y otros trabajadores. Y quizás se lo dan a Jesús como un acto de bondad o para prolongar quizás su sufrimiento, pero le dan el vinagre, el vino, pero Jesús no lo toma. Y dice el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En ese momento, Jesucristo entregó su espíritu. Y esto es lo que dice en Juan 19:30. Dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Cuando dice, hermanos,
todo se ha cumplido, es maravilloso. Porque lo que está diciendo el Señor Jesús es que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en ese momento cuando el Señor triunfa sobre la muerte. Triunfa, bueno, en este caso triunfa sobre el pecado. El domingo vamos a ver cómo triunfa sobre la muerte, ¿verdad? Pero se cumple toda esta profecía mesiánica a través de su muerte. Su trabajo de redención se cumple en este momento, ¿verdad? Y le dice la palabra que, de nuevo mirando este versículo, luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Con gran voz significa que Jesús tenía fortaleza a pesar de todo lo que le había pasado ese día. ¿Se acuerdan, hermanos, que él fue torturado, fue golpeado? Las víctimas de la crucifixión no duraban mucho en la cruz porque lo golpeaban. Era una humillación completa y estaban bien débiles, la pérdida de sangre. Pero mire lo que dice la palabra. La palabra dice que a pesar de esa tortura, Jesús todavía tenía fortaleza. También demuestra que Él entregó su vida y no se le fue quitada. Él lo había dicho, ¿verdad? El Señor lo había dicho en Juan 10, 17 al 18, cuando Él dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Dice el Señor: tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cuando Él dice tengo autoridad para entregarla, está hablando de su muerte, y dice también que tengo la autoridad para recibirla cuando Él resucita, que es algo que vamos a ver este domingo. Vamos a celebrar la resurrección del Señor. Tercero, Dios estaba allí en la muerte del Señor. Otra vez, dice el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo era una inmensa cortina que separaba el lugar santísimo del resto del santuario en el templo judío. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer sacrificios por el pueblo en el día de la expiación. Este día de fiesta todavía lo celebran los judíos hoy en día. El acceso a Dios ahora estaba abierto para todos, tanto gentiles como judíos. Si tú no eres judío, tienes acceso a Jesucristo. Si tú eres judío, tienes acceso a Jesucristo también. Si tú eres un pastor, tienes acceso a Jesucristo. Si tú no eres pastor, eres un cristiano, tienes acceso a Jesucristo por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto es exactamente lo que significó que este velo del templo se rasgó en dos. Algo importante también, hermanos, el hecho de que se rasgó de arriba abajo fue una obra de Dios. Dios lo hizo porque esta cortina era enorme. Era enorme. Y Dios la corta en dos para demostrar, ¿verdad?, que nada ni nadie se puede interponer entre la persona que cree y Dios. Jesucristo es el único intermediario entre el hombre y Dios. Cuarto, estaban ahí en la muerte del Señor? El centurión. Y dice el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión era un oficial romano encargado de la crucifixión. Ellos estaban encargados de 100 soldados romanos. Era un soldado veterano y había visto muchas crucifixiones, pero ninguna como la del Señor Jesús. Su fortaleza durante su muerte, su voz fuerte antes de morir. Las víctimas de la crucifixión no se comportaban de esa manera. También hubo un terremoto que Marcos no lo describe en su evangelio, pero Mateo en el capítulo 27, del 51 al 54, lo describe así. Dice el 51, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló
y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. De acuerdo con la tradición, el centurión también llegó a creer en Jesús. Y miren de nuevo, Dios, en esta versión de Mateo, de nuevo vemos la presencia de Dios cuando vemos que se abrieron los sepulcros cuando se murió Jesús. Muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos, dice Mateo. ¿Quién más estuvo en la muerte del Señor? Algunas mujeres. Dice el versículo 40, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Juan 19:25 afirma esto cuando dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. El versículo 41 también continúa diciendo que estas mujeres, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estas mujeres habían acompañado a Jesús desde Galilea y lo apoyaban, cuidando sus necesidades, financiando quizás algunas de sus necesidades, y apoyaban el ministerio de Jesús. Y Juan también afirma esto. Juan 8, 2 al 3 dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Las mujeres fueron fieles hasta el fin. Por eso el Señor la premia luego. Muchas personas, hermanos, fueron testigos de la muerte de Jesús. No fue como ahora. En este momento es muy triste de que por esta enfermedad, por este virus, hay muchas personas que están muriendo solos, hermanos, porque no se les permite estar con sus seres queridos, con sus familiares, por la cuestión de la enfermedad y por el peligro de ser contagiado. Y desafortunadamente hay personas que en este momento están muriendo solas. Pero esto no fue lo que pasó con nuestro Señor. Muchas personas fueron testigos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante de que esas personas estuvieran ahí. Pero bueno, vamos a tener que esperar por qué hasta el mensaje del domingo para poder, ¿verdad?, saber por qué fue tan importante que hubieran tantas personas. Así que lo invito a orar, a que inclinemos nuestras cabezas en oración en este momento. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido, Señor, de poder examinar tu palabra, Señor, de poder escudriñar acerca de la muerte tuya, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque fue una muerte voluntaria, Señor. Gracias porque sin tu muerte no podíamos tener la esperanza, Señor, de perdón, Señor, de vida eterna, de poder tener una relación con Dios. No tuvíamos la esperanza de poder ser liberados del pecado, mi Dios. Y te damos gracias por tu muerte, Señor, por los pecadores. Gracias porque tú fuiste el único que podía ser crucificado, Señor, que podía ser muerto por los pecados del mundo, Señor, y tú lo hiciste de una manera humilde, Señor, de una manera voluntaria y, Padre, de una manera efectiva para pagar por el pecado de muchos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sin esa muerte
nosotros estuviéramos muertos en nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que tu muerte no sea en vano, Señor, que las personas puedan entender el verdadero significado del Viernes Santo, Señor. De que es santo, Señor, porque en tu muerte podemos tener esperanza de la vida eterna, Señor. De que es santo porque tú pagaste el precio de nuestros pecados. De que es santo porque tú demostraste tu amor por nosotros, Señor. De que es santo, Señor, porque tú demostraste tu misericordia. Gracias, Señor, Padre, por tu sacrificio. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y todo el mundo dice conmigo, amén y amén.